Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren bien. Vamos a dar comienzo al último video. Este vendría a ser el video número 13, que es explicativo de todo el capítulo 21. ¿Qué es lo importante que yo quiero hacer comentario aquí para que ustedes tengan conocimiento? Antes que me olvide, ya está a disposición de ustedes el manual de cátedra de Derecho Penal 1, ya ha llegado, así que vean el PEDCO y ahí van a tomar conocimiento de cómo se adquiere el libro, a dónde tienen que llamar y cómo valerse del ejemplar. Lo importante de ese manual de cátedra, yo les reitero, es que ahí está punto por punto de todo el programa de Derecho Penal 1. Ahí está todo el contenido del material bien explicado, capítulo por capítulo, tema por tema. Bueno, ¿qué es esto del capítulo 21? Las acciones derivadas del delito. Yo qué quiero que ustedes sepan con relación a esto. El ejercicio de la acción penal tiene relación con el siguiente tema. Vamos a suponer que una persona comete un delito determinado. Podemos poner como ejemplo un robo con arma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El día que el sujeto comete ese delito, ¿cómo empieza a formarse el proceso penal en su contra? ¿Cómo se lo investiga? ¿Cómo esa persona se la puede someter a proceso? ¿Cómo se la puede luego someter a juicio, si es que hay prueba de cargo? ¿Y cómo después se puede llegar a una condena? Bueno, todo eso se hace mediante el ejercicio de la acción penal. Es decir, que la acción penal vendría a ser la llave, el motor por el cual, a partir del día que el sujeto comete el delito, se puede transitar todo el proceso penal. Ese ejercicio de la acción penal está a cargo del Estado, porque nosotros bien hemos estudiado que el derecho penal, uno de los caracteres que tiene es el de ser sancionatorio, y el poder represivo lo tiene el Estado nacional. Ahora, el Estado no lo tiene en cabeza del presidente de la República, sino que, acuérdense que el país, al tener tres poderes del Estado, está a cargo del Poder Judicial, pero el Poder Ejecutivo pone en cabeza del Ministerio Público Fiscal el ejercicio de la acción penal. Es decir, que el fiscal es el dueño de la acción penal y él es el encargado de perseguir al delincuente, de someterlo a proceso, de formularle cargo, de acusarlo y de llevarlo a juicio y de lograr una sentencia condenatoria. Ahora, acá hay que distinguir que nuestro Código Penal distingue tres acciones penales: la acción penal pública, las acciones dependientes de instancia privada y las acciones privadas. Esos son los tres tipos de acciones penal que hay en la Argentina. ¿Cuál es la acción pública? Bueno, la acción pública vendría a ser la regla, porque todos los delitos del Código Penal, prácticamente todos, son de ejercicio de acción pública y es el fiscal el que tiene la propiedad de esa acción, del ejercicio. Exclusivamente él tiene el ejercicio de esa acción penal. Luego hay una categoría taxativa de delitos que se denominan delitos dependientes de instancia privada. Ahí la acción penal la tiene el particular damnificado, la víctima, y el ejercicio de la acción penal pública está prevista en el artículo 71 del Código Penal. Las acciones dependientes de instancia privada están previstas en el artículo 72 del Código Penal. Y ahí en ese artículo 72 ustedes tienen taxativamente cuáles son los delitos, ¿sí?, que dependen de la instancia privada de la víctima. ¿Qué significa esto? Que la víctima, cuando sufre alguno de esos delitos que están previstos en el artículo 72, el Estado no puede hacer absolutamente nada hasta que la víctima no formule acusación o denuncia. Una vez que la víctima formula acusación o denuncia en contra del victimario, ahí el Estado recién puede actuar y la acción penal dependiente de instancia privada se transforma en pública y el fiscal se hace cargo del caso.
Esto sin perjuicio de que en los delitos dependientes de instancia privada y en los de acción pública del artículo 71, la víctima también se constituya como tal en carácter de querellante en el proceso penal. Es decir, que en los delitos de acción pública, un robo, o en los delitos dependientes de instancia privada, por ejemplo, una violación, un abuso sexual en contra de la víctima, esa víctima en esos dos delitos puede introducirse en el proceso como querellante y actúa de manera conjunta con el fiscal. Es decir, que en estos casos el imputado pasa a tener dos acusadores, uno particular, ¿sí?, uno privado, que es la víctima, y después el acusador público, que es el fiscal. Luego hay una tercera gama de delitos que son de ejercicio de acción privada, que son los que taxativamente están enumerados en el artículo 73 del Código Penal. En ese artículo 73, por ejemplo, se menciona a las calumnias e injurias. Son 4 delitos de acción privada. En esta gama de ilicitudes, solo el ofendido es el que puede ejercer querella, ¿sí? Querella. Y el fiscal en estos casos de delito de acción privada no tiene nada que ver. En los delitos de acción privada no hay fiscal, solamente está el ofendido, ¿sí?, del delito de acción privada. Y él es el dueño de esa acción, la inicia si quiere, la continúa si quiere y la puede finalizar cuando quiere. Y una vez que logra la condena, hasta puede perdonar al delincuente por el delito cometido por su pena, ¿sí? Él puede hacer lo que quiera, es el dueño de la acción. Ahora, ¿por qué hay delitos de acción pública? Que es la regla, que son los más. Porque el Estado entiende que la sociedad queda vulnerada cuando se comete un delito de acción pública. En los delitos dependientes de instancia privada, ¿por qué el Estado no actúa y deja en manos de la víctima la acusación o denuncia y después se transforma en pública? Porque entiende que el delito le afecta a la víctima y espera a que haga la acusación o denuncia del artículo 72. Si la hace, a la acusación o denuncia, se transforma en pública y ahí sí el Estado comienza a interesarse. Pero mientras no haga esa acusación o denuncia, en ese delito dependiente de instancia privada, el Estado no puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo deja en manos de la víctima, es tan íntimo el delito cometido que lo deja en manos de ella el de decidir si quiere formar causa o no, ¿sí? Entonces, muchas veces para la víctima es más doloroso denunciar el hecho y someterse a proceso como ofendida y declarar e ir a juicio para declarar en contra del imputado, es lo que se llama evitar el strepito fori, o que se haga público el hecho que la damnificó. Entonces deja a su reserva si quiere denunciar o no. Y con mayor razón en los delitos de acción privada, donde deja en poder del ofendido la titularidad única y exclusiva de la acción de este delito de acción privada del artículo 73, en donde no hay fiscal, ¿sí? Él es dueño de hacer lo que quiera, desde que arranca y hasta que termina el proceso. Bien, esta acción penal se extingue, ¿sí? Hay causales que la extinguen, que la abortan, que la dejan trunca, digamos, ¿no? Y la ley prevé las causales en el artículo 59 del Código Penal. Una es la muerte del imputado. Si el imputado muere, la acción penal se extingue, toda acción penal se extingue. La pública, la dependiente de instancia privada y la privada. ¿Por qué? Porque muerto el imputado, está muerto el delito, ¿sí? No se puede ir contra los familiares del delincuente. Otra es la amnistía, que es una facultad que tiene el Congreso de la Nación de sacar una ley que dice, bueno, a partir de ahora amnistiamos todos los delitos de hurto simple cometidos para atrás. Entonces, todo ladrón que está siendo investigado, fruto de una nueva ley de la amnistía, digamos, queda extinguida la acción penal, ¿sí? Son cuestiones de política criminal que hace el legislador si quiere hacer una ley de amnistía para cerrar toda causa con relación a un determinado delito.
La amnistía tiene un alcance general, no es para fulano de tal, sino para todo aquel que haya cometido un determinado delito. También está la prescripción, que también es una causal extintiva de la acción. ¿Y qué es esto de la prescripción? Ni más ni menos es que hay que pensar en lo siguiente: el Estado tiene un tiempo para investigar y llevar a juicio una persona. Si ese plazo se transcurre y no se logra el objetivo, la acción penal queda prescrita. Esto está muy bien explicado en el manual, así que no hay problema. Pero la prescripción es una causal extintiva de la acción penal por el transcurso del tiempo. Y significa un olvido. Si el Estado no se mueve para un robo con arma en investigar al ladrón y llevarlo a juicio y no hace nada, ese poder represivo del Estado no puede durar de por vida. Tiene un tiempo y el Código Penal indica qué tiempo tiene. Después también otra causal extintiva es la renuncia del agraviado, que es en los delitos dependientes de acción privada, donde el agraviado puede renunciar, que es lo que yo le dije. Como es el único dueño de la acción, si renuncia, entonces evidentemente se extingue la acción penal. Después está en el artículo 64 una causal extintiva de la acción penal, que es la oblación, el pago voluntario de la pena de multa. ¿Qué significa esto? Hay determinados delitos en el Código Penal que tienen pena única de multa. En ese caso, el artículo 64 dice que a quien se le impute un delito reprimido únicamente con pena de multa, durante el tiempo que se lo está investigando puede pagar el mínimo de la pena y se extingue la acción penal. Si la causa pasa a la etapa de juicio, ya ahí tiene que pagar el máximo de la pena del delito de multa y se le extingue la acción penal, ¿sí? Entonces, la oblación voluntaria de multa también es una causal extintiva de la acción penal. También hay causales extintivas de la pena, ¿sí? ¿Qué es esto? Cuando a un sujeto se lo termina llevando a juicio, ¿sí? Al ladrón con armas, por ejemplo, se lo termina llevando a juicio y recae una pena y esa pena queda firme, ya no podemos hablar de extinción de la acción penal, sino que hay que empezar a hablar de extinción de la pena, porque el sujeto ya fue castigado. Entonces, hasta que no haya pena firme, rige la extinción de la acción penal. Una vez que el sujeto está condenado, rige la extinción de la pena. Y la pena, el cumplimiento de la pena, supongamos que a mí el Estado me condena a sufrir la pena de 6 años de prisión y yo me llego a fugar y no me encuentran más, me fugo de mi casa, entonces el Estado me persigue para cumplir esa pena. Pero esa persecución que hace el Estado por la pena impuesta tampoco puede durar de por vida. El Código Penal dice qué tiempo tiene el Estado para perseguir a un delincuente que fue castigado a una pena, cuánto tiempo tiene para que la pena esa no quede prescripta. Eso está suficientemente explicado. Y también hay causales de extinción de la pena. Por ejemplo, la muerte del condenado, no del imputado ahora, es la muerte del condenado, la amnistía y también el indulto. El indulto es una facultad que tiene el presidente de la República o el gobernador de cada provincia. Si se trata de un delito ordinario, el robo con arma es un delito ordinario, entonces el gobernador o el presidente de la República puede indultar. El indulto es un perdón. La amnistía, que está a cargo del Congreso, es un olvido. Entonces el presidente de la República o el gobernador puede sacar un decreto, entonces en donde me indulta a mí como condenado. Generalmente el indulto se utiliza para corregir errores judiciales ante sentencia firme. Entonces yo le pruebo al presidente de la República, mire, yo fui mal condenado, no tengo más recursos, pero fíjese, acá está el error. Entonces el presidente me puede indultar a mí. Entonces con eso extingue la pena, ¿sí? Y también está la prescripción de la pena, que la prescripción de la pena empieza a operar desde la medianoche en que se notifica al condenado de la sentencia firme, o empieza a correr la prescripción desde el día en que se fuga desde el penal. Supongamos, yo estoy cumpliendo una pena de 6 años, pero al 4.º año
me fugo de la cárcel, entonces el Estado tiene 6 años para poder encontrarme y hacerme cumplir la pena, ¿sí? Y desde el día en que me notifican a mí, que es la otra causal, desde que me notifican a mí, desde la sentencia firme, que fui condenado a 6 años de prisión, desde la medianoche del día en que a mí me notifica, empieza a correr el término de la prescripción de la pena, ¿sí? Bien. Y la última causal extintiva es el perdón de la parte ofendida. Yo, por ejemplo, en los delitos de acción privada, taxativamente enumerado en el artículo 73, soy condenado a una pena. Pero el querellante viene al tribunal de la condena y le dice: yo lo perdono. Entonces, ese perdón de la parte ofendida extingue la acción penal. Bueno, y después también está el último punto del capítulo 21, que es el quinto, que habla de la acción civil, la indemnización del daño causado por el delito, que habla sobre el artículo 29 del Código Penal, que aquí hay que remitirse a la bolilla 19, al capítulo 19, cuando hicimos mención a la reparación del perjuicio. Entonces este tema como que se repite, hay que remitirse a todo lo otro. Bueno, eso es la explicación que yo quería que quedara constancia para que ustedes puedan comprender con mayor facilidad, digamos, la letra del manual o los videos que habíamos explicado en el capítulo 19. Es todo, y ante cualquier consulta ya saben que pueden dirigirme mail a través del PEDCO por si tienen alguna duda. ¿Listo? Es todo y muchas gracias.